estamos, como toda la gente en nuestro país, yo creo, consternados y preocupados por esta situación. Primero porque efectivamente en Chile no se ha llegado a resolver bien, y los hechos últimos lo demuestran, lo que es la relación entre el dinero y la política. Ahora, yo estoy, la verdad, contenta de que ya se hayan tomado medidas que son claras para todas las personas que estamos en el mundo público, ya sea de distintas posiciones. ¿Y cuáles son estas medidas? Por ejemplo, el tema de la declaración de intereses que tienen que hacer todas las personas que detentan cargos públicos, ¿no es cierto?, y que están vinculadas. Primero eso, una declaración de intereses que va a ser mucho más acuciosa de lo que existía antes. Segundo, afortunadamente esto nos toma en un momento en que Chile había ya iniciado un proceso de reforma o un proceso de institucionalizar mucho más lo que es el posible tráfico de influencias a través de lo que va a ser la implementación de la ley del lobby. Recordemos que ya las personas de primer nivel, es decir, ¿no es cierto?, los ministros ya están sujetos a la ley del lobby. Este mes terminan de estar insertos dentro del procedimiento de la ley del lobby todo lo que son los directores de servicio, los directores de servicios regionales, qué sé yo, y así sucesivamente hasta llegar al nivel, ¿no es cierto?, alcaldes, concejales, a todos los que están en las distintas partes de la estructura de nuestro sistema político deben estar sujetos a la implementación de esta ley del lobby. En tercer lugar, yo creo que ya ha habido un avance en términos de tener, como se va llegando digamos, a consenso en términos de ideas, de acciones que hay que tomar para adelante, de cosas que hay que resolver. Ahora, no estoy hablando de acuerdos políticos con esto, y no estoy hablando de hacer consensos para hacer borrón y cuenta nueva. Más bien lo que estoy diciendo es que se va a tomar medidas que obviamente van a ser del consenso de la mayor cantidad de los actores políticos, porque créame, Julio, y a la ciudadanía, esto no es grato para nadie. Y no es grato para nadie porque, en primer lugar, esto muchas veces afecta no solo a las personas que puedan estar involucradas en los hechos, sino también afecta a las familias y, por qué no decirlo, también afecta a personas que resultan ser nombradas en estas situaciones y que a veces no ha pasado ni por sus cabezas, ¿no es cierto?, ser parte de una situación tal. Entonces, efectivamente, a mí me tiene, al igual que todo el mundo, muy preocupada la situación. Yo creo que eso no hay que ocultarlo, muy atenta a lo que se está discutiendo, muy atenta a las posiciones que se van tomando desde los distintos actores que intervinientes en esto. Así que hemos estado, siguiendo la noticia. Personalmente creo que esto, claramente los hechos, como el que usted señala, el caso Penta, ¿no es cierto?, los casos Cabal y el caso Soquimich, le hacen un flaco favor a la política, le hacen un daño tremendo a la confianza entre los ciudadanos y las autoridades políticas. La verdad es que uno en esto tenemos que ser muy honestos en decir, estamos preocupados porque claramente esto nos resta la confianza. No hemos trabajado por el servicio público para vivir esto, y eso es lo primero que a la gente le tiene que quedar claro. No estamos en el servicio público para estar sometidos a un sistema como este. Más bien queremos que estas cosas se aclaren, que los que son hechos punibles, ¿no es cierto?, se puedan conducirse a través de los tribunales de justicia con toda la verdad sobre la mesa, ¿no es cierto?, y que aquellos hechos que no son punibles, efectivamente, que puedan ser hechos, por decirlo así, reprochables éticamente, sean también reconocidos, para que a lo mejor, y en esto tenemos que hacer todos un mea culpa, introducir mucho más ética a las decisiones públicas, y de eso se trata esto. Paula, a propósito de lo que usted señala, uno pudiera pensar que, solo en la última jornada el gobierno con los presidentes de la nueva mayoría acuerdan no hacer ni siquiera una amnistía ni un acuerdo político. O sea, haber dado ese paso probablemente habría sido lo más contraproducente, ¿no? O sea, no solo contraproducente, sino que yo creo que habría sido equivocado.
Equivocado, Julio, porque efectivamente lo que nosotros hemos visto a través de los medios de comunicación es que las investigaciones que se están realizando por las distintas instituciones, entiéndase el Servicio de Impuestos Internos, entiéndase el Ministerio Público, no son investigaciones que estén terminadas. Entonces, mal podría pensarse en un acuerdo cuando no hay investigaciones terminadas. O sea, piense usted que el fin de semana de Semana Santa, recibimos o leímos en los diarios de circulación nacional listas de personas involucradas, y a los días siguientes habían algunas de esas personas que hacían declaraciones y decían: oiga, perdón, yo no participo del ámbito político, mi nombre está puesto en la lista y yo no tengo nada que ver, o sea, yo presté un servicio. ¿Y por qué no le voy a creer a esas personas? A ver, pero si no hubo un acuerdo, o no va a haber un acuerdo, ni una amnistía, ni un borrón, ni cuenta nueva, pero ¿hasta dónde se investiga? ¿Hasta que el chicle ya se corte al final, Paula, o no? A ver, lo que pasa es que no es que el chicle se corte, Julio. El tema de la investigación tiene que ser tanto cuanto las instituciones llamadas a investigar lo deban hacer. Si la institución, Ministerio Público, dice: nosotros tenemos que investigar esto hasta el final y vamos a estar... Bueno, se pondrán un plazo, avanzarán, pondrán los recursos. Yo entiendo que en eso está el fiscal nacional, ¿no es cierto? Disponiendo de los recursos profesionales y técnicos para desarrollar la investigación. Lo mismo en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Tiene procedimientos, tiene manera de dar a conocer, ¿no es cierto?, de dar a conocer o poner, aplicar sus procedimientos para que efectivamente se conozca cuál es la situación, cuáles son las situaciones que están constreñidas con la legalidad, y bueno, y esas tienen que ponerlas luego al servicio, a disposición del Ministerio Público. Entonces, aquí no es un tema de cuánto más o cuánto menos, todo lo que sea necesario para hacer claridad de un tema que, tal como se ha reconocido, y que yo comparto eso, es un tema que es delicado, es complejo, y que obviamente en los casos que hay transgresión a nuestros marcos legales, bueno, tienen que ser sancionados. Y en los casos que no hay transgresión, que más bien son casos reñidos porque no están tipificados o porque no son considerados delitos, bueno, hay que exponerlos. ¿Para qué? En pos de mejorar el sistema. Paula, en esa nómina de personas que apareció en los medios de comunicación, viene en la lista los hijos del senador Jorge Pizarro, que va a ser presidente nacional de su partido. La pregunta, a lo mejor se la han hecho muchas veces, y yo no se la he hecho a usted, por eso se la hago. Bueno, ¿y asume Pizarro o espera que termine la investigación? ¿Corresponde que asuma la presidencia del Partido Demócrata Cristiano? A ver, primero, el Partido Demócrata Cristiano está en un proceso eligiendo a su presidente nacional. Okay. El senador Pizarro participó en una elección junto a los otros dos candidatos que comprendió 12 de las 15 regiones de nuestro país. Hay una cifra de más o menos 20.000 militantes de la democracia cristiana que potenciales que no alcanzaron a expresar su sufragio, claramente por los problemas que tuvimos de las inundaciones del norte. O sea, la región de Antofagasta, la región de Coquimbo y la región de Atacama no pudieron votar. Entonces, primero decir que la democracia cristiana está en proceso de elección de su directiva. O sea, pues eso no ha terminado. No ha terminado. O sea, tienen que esperar que vote la gente de todas estas regiones para cerrar el capítulo. Exactamente. Tiene que esperarse a que vote la gente de las regiones para cerrar el capítulo. En segundo término, el tribunal se le ha solicitado al tribunal, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, ¿Supremo? Sí, que dé cuenta, que entregue, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas que se van a tomar para aquellos militantes, dirigentes que se encuentren involucrados en situaciones como las de las que se está tratando hoy día. Y cuando el tribunal entregue un listado y se diga, bueno, cuáles son las distintas atenuantes que van a poner a los militantes que estén en esas situaciones, en un punto A, en un punto B, vamos a tener una respuesta. Y tercero, lo que yo quiero dejar súper claro, que lo que se ha expresado respecto de una empresa, ¿no es cierto?, en que vincula a hijos del senador Pizarro, aún no ha sido aclarado en términos de decir esto es
un documento, ¿no es cierto?, como se le ha llamado, ideológicamente falso o no, porque lo que se ha hecho es, y esto es lo complicado de estos casos, es exponer una situación en la opinión pública. Ahora, yo la verdad no puedo decirle a usted es verdad, no es verdad, porque efectivamente no conocemos la investigación. Si lo que se tiene son aquellas listas de las situaciones que van a ser investigadas, y en esas listas están estas personas efectivamente involucradas. Sin duda, esto debe ser una situación muy complicada y muy dolorosa para el senador y el que salió el candidato, ¿no es cierto?, Pizarro, pero es una situación que tampoco está totalmente cerrada en términos de su investigación. Ahora, ¿usted siente, y bien sinceramente, que aquí van a haber personas detenidas que van a ir a la cárcel, o en algún momento se hace un guiño a todo este proceso, Paula? Mire, yo lo que siento, a ver, primero, sí, lo que creo, más bien lo que creo es que la justicia tiene que funcionar y la institucionalidad tiene que funcionar. Todo aquello que tenga que ser sancionado debe ser sancionado en la justa medida, tal cual como nos rigen los marcos jurídicos vigentes. No podemos afectar esa situación. Y en ese sentido, eso le va a corresponder a quien le va a corresponder. O sea, en esto no podemos pensar que vamos a tratar de que el sistema, ¿no es cierto?, por mucho que haya gente que dice, no, pero es que los políticos van a doblar la mano al sistema. No se le puede doblar la mano al sistema, porque además, quiero decirle, Julio, que una de las cosas que yo me alegro de la democracia y me alegro del perfeccionamiento progresivo que hemos hecho, aunque aún no es una democracia satisfactoria para todos, ¿no es cierto?, un sistema satisfactorio para todos, es que efectivamente estos casos se conocen. Es que es imposible, ¿no es cierto?, imposible poner las situaciones debajo de la alfombra. Hoy día, cuando se produce, ¿no es cierto?, una denuncia, cuando se ponen a disposición los nombres, el Ministerio Público toma la información, inicia un proceso de investigación, se abren causas, y de allí para adelante, lo que hemos visto en el caso Penta, hasta los juicios se hacen públicos, se televisan y la gente se entera, digamos, de incluso los argumentos técnicos de los abogados por las partes acusadoras, por las partes defensoras. Entonces, ¿qué quiero decirle? Yo no creo que en esto sea posible, y yo en eso quiero decirle a la ciudadanía, creo que tenemos que volver a creer, porque no es posible que se trate de torcer la mano. Si se comprueban delitos de acuerdo a los marcos, le insisto, aquí lo que ocurre es que a lo mejor hay gente que dice, no, es que vamos a llevar a todo el mundo al paredón y poco menos que vamos a lanzar fuego. No, eso no es así. Nosotros tenemos un marco jurídico vigente, y ese marco jurídico vigente tiene situaciones reglamentadas en el caso de la financiación de la política, en el caso del pago de los impuestos, en el caso de cómo hacer negocio, qué es lo que ocurre, qué sé yo, en todas las situaciones. Una vez que se ha descubierto, ¿no es cierto?, que se sabe que hay algunos hechos que pueden estar reñidos con la justicia, y esos hechos se investigan, bueno, se aplicarán las penas, ¿no es cierto?, se aplicarán los debidos procesos y se aplicarán las penas que correspondan. Que esas penas dejen satisfecha a la ciudadanía, ¿no es cierto?, respecto de los delitos que se cometen, yo no estoy tan segura. Pero eso tiene que ver con un cambio, con un mejoramiento del sistema, ¿me entiendes? Por eso, Julio, yo creo que estas materias son súper delicadas cuando se opinan a tontas y a locas, o cuando se quiere, no sé, como decimos vulgarmente, incendiar las praderas. Aquí lo que hay que hacer es decir, bueno, que nos rija el sistema jurídico que tenemos, y si nosotros, una vez que hayamos vivido todo ese proceso, nos damos cuenta que por opinión o por sensación o por voluntad mayoritaria de la ciudadanía esos marcos jurídicos son insuficientes, bueno, mejoremos los marcos jurídicos. Si aquí los legisladores son legisladores, aquí nosotros pensamos que por el hecho de ser políticos, por el hecho de haber un caso en que se investiga acerca de la política, los legisladores pierden su calidad. No, hay muchos legisladores que lo que quieren es mejorar el sistema. Hay muchos políticos que lo que quieren es mejorar el sistema, porque no están en esto para beneficiarse de situaciones A o B o C. Ahora, yo creo que puede haber situaciones A, B o C, sí puede haber,
pero no es lo mayoritario, eso por un lado. Y por otro lado yo le quiero decir, aquí hay una arista política que se está investigando y aquí hay una arista empresarial o de negocios que también se está investigando, que es tan importante en términos de peso como la otra. O sea, aquí hay dos sistemas que están súper cuestionados, que por una parte el sistema político, ¿no es cierto?, a partir de estos casos, y también por otro lado el sistema empresarial, porque vemos que también las formas de hacer negocio, las formas de obtener la utilidad, ¿no es cierto?, eso está reflejado clarísimamente en el caso Penta, no son las formas adecuadas. Entonces, y por otro lado también nuestra suerte, que es lo que yo me atrevería a decir ahora, ¿no es cierto?, esta suerte como de vulnerabilidad de nuestro sistema público. O sea, el caso Penta, todo lo que se descubrió a partir de esta delación, ¿no es cierto?, que existió, era algo que no nos sospechábamos. Yo sinceramente creo que el Servicio de Impuestos Internos es uno de los servicios más modernos que existen en América Latina, uno de los servicios de recaudadores de impuestos más modernos que existen en América Latina. Así y todo, con la modernidad, no fueron capaces de darse cuenta con debido tiempo de los problemas que estaban sucediendo. Entonces, claramente estos también son temas que como país nos tenemos que hacer cargo, como ciudadanía también lo tenemos que instalar en las mesas. Y por otro lado, lo que se ha conversado tanto, Julio, aquí hay una situación que tiene que ver con los delitos, ¿no es cierto?, y que eso tiene su cauce, y hay una situación que tiene que ver con la ética, que a lo mejor no es delito que se haga tal o cual cosa, pero sí tiene que ver con la ética. Y ahí vamos a tener que trabajar todos, y ahí todos tenemos, la ciudadanía, la persona, todos los que andamos de a pie, los que andamos arriba del auto, los que andamos en una o en otra cosa, tenemos que hacer un cuestionamiento, porque aquí el punto es en qué queremos convertir a Chile. Queremos que Chile siga siendo un país que llamativo, un país que lleva la delantera, un país que se desarrolla, o queremos que Chile sea un país valorado negativamente por el exceso de exposición y por el exceso de causas de corrupción que existen. Perfecto. Yo le quiero agradecer a Paula Zúñiga, consejera regional, estos minutos de análisis de la situación que se está viviendo en estos instantes. Fíjense que antes, a propósito del tema de la corrupción, escuchábamos al Contralor General de la República en la última jornada decir que lamentablemente la corrupción se instaló en Chile, Paula. Yo encuentro bien delicado eso. Bueno, yo creo que si el Contralor lo dice, y el Contralor es una persona que ha estado observando estas situaciones a nivel general en el país, en todos los estadios de la sociedad, yo creo que por algo será, y yo esas palabras, como usted bien dice, lo encuentra preocupante. Yo creo que es una responsabilidad de todos los actores de la sociedad ocuparse hoy día de esa situación. Ahora porque es posible que sea cierto. Ahora el Contralor lo dice en el momento en que está dejando el puesto, además. Entonces, sí, pero fíjese que uno dice, como, oiga, le voy a dejar el problemita, así que yo me voy. Sí, lo que pasa es que este Contralor, yo fíjese que, para serle bien sincera, yo tengo una admiración por este Contralor que se va, porque creo que es un hombre que trató de expresarse siempre en el servicio público. No tengo ninguna afinidad con él de ningún tipo, sino que solamente de seguirle su carrera como en los diarios y lo que he visto. Yo creo que efectivamente lo está diciendo ahora, pero lo está diciendo además a propósito de toda esta situación que estalló ahora último. Recordemos que el Contralor, además, si no me equivoco, tuvo un accidente como en el mes de enero y estuvo como fuera de combate, se integró ahora y le toca dejar el cargo. Pero más allá de eso, si es que él... Yo creo que si él está diciendo eso bajo la investidura de Contralor, es porque a lo mejor hay una situación que efectivamente es preocupante y tenemos que ocuparnos de ella y tenemos que hacernos cargo de ella para estar mirando. Usted sabe que las autoridades estamos obligadas a, cuando nos presentan antecedentes, ¿no es cierto?, a denunciar las situaciones de corrupción. Y yo creo que en eso la mayor cantidad de autoridades está en eso y está dispuesta a eso. Pero lo importante es que existan los antecedentes, claro. Al 30 de abril hay que hacer la declaración de intereses. ¿Usted hizo la suya ya o no? Yo tengo una declaración de intereses hecha ya cuando asumí como consejera regional, pero voy a complementarla porque entiendo yo que vienen algunas modificaciones respecto a profundizar más en algunos temas. Pero en todo caso, cuando yo hice la mía, la hice con todas las cosas que yo tenía, digamos, con tanto todas las participaciones que tenía en instituciones y en entidades.